El licenciado Hugo Alberto Arriaga Becerra, presidente del Instituto Mexicano del Amparo en la línea. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. ¿Cómo está, Zona? Buenos días a usted y a su amable auditorio. Gracias, muy amable. Abogado Arriaga, ¿se puede extraditar a Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos? ¿Legalmente es posible? Mire, lo que ocurre es que en principio tiene que darse esta petición en función de delitos cometidos en los Estados Unidos de América. No se le puede extraditar por delitos cometidos en México. Y particularmente lo que le interesa al gobierno americano es el delito cometido en el homicidio de este señor Enrique Camarena, que es por lo que ya se le condenó en México y que finalmente se le concedió este amparo en el expediente 180-2011. Entonces, en principio, la solicitud que entiendo ya se procesó y que ya hasta logró que se emitiera una orden de reaprehensión, tendría que haberse fundado en otros delitos cometidos en los Estados Unidos de América, porque si se trata de delitos cometidos en México, aunque se dé la orden por un juez mexicano, esto también es objeto de un posible juicio de amparo y podría ser destruida en un nuevo juicio de amparo. Ahora, el señor Caro Quintero no puede ser, entiendo, no puede ser sentenciado o investigado en Estados Unidos o detenido en Estados Unidos ni por el tema de Enrique Camarena, por el asesinato de Enrique Camarena, ni del piloto mexicano Alfredo Zavala, ni tampoco por el secuestro de las 4,000 personas allá en el rancho El Búfalo por los sembradíos de droga. Tendría que ser un delito totalmente distinto, como por ejemplo el lavado de dinero en Estados Unidos. ¿Es posible, sí, abogado? Es posible el lavado de dinero o el tráfico de drogas en los Estados Unidos. Los americanos para eso se van a ingeniar y desde luego ya habrán buscado alguna forma. Aquí lo extraño es que no lo hayan hecho con la anticipación debida para impedir que saliera de la prisión, ¿no? Es raro porque la eficiencia americana es proverbial y no parece que haya existido antes esa solicitud, porque según entiendo, incluso cuando se dio la orden de liberación, la Fiscalía General del Estado de Jalisco solicitó a la PGR si tenían alguna orden de aprehensión pendiente o alguna circunstancia que impidiera su liberación y dijeron en la PGR que no. Entonces parecería que se dio de manera tardía esta solicitud y esto es lo que está generando que no se pueda volver a localizar a esta persona. ¿Se pueden dar sorpresas, abogado, entre ustedes? Digamos, ¿pudo haber sido una noticia sorpresiva para Estados Unidos, una noticia sorpresiva incluso para el propio procurador Murillo Karam? Mire, es difícil saber todo el contenido del expediente. De la información que publica el Consejo de la Judicatura Federal de su página, se dice que el expediente cuenta con 48,612 hojas, así es que imagínense nada más el tamaño del documento. Y este expediente ha generado una cantidad de amparos, de quejas, de reposiciones, etcétera. En la información del último amparo que se le concedió al señor Caro Quintero, que es el 180 de 2011, se mencionan 4 antecedentes y sabemos que ya incluso se había concedido un amparo en el año 95, creo 97, contra la sentencia por unos careos y entonces es muy complicado conocer todo el contenido. Yo creo que es difícil que el Procurador General de la República tuviera conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. Aquí los que tenían que estar al pendiente eran los encargados de la delegación de la PGR en el estado de Jalisco y probablemente sí estaban al tanto de que se iba a haber este amparo, pero quizás no esperaban que se resolviera en el sentido en que se hizo. De todas maneras, fíjese que también en la página esta del Consejo de la Judicatura, cuando se menciona el amparo, se dice que está relacionado con delitos del orden común contra la libertad, y esto indicaría ya como premisa que ciertamente había la posibilidad de que se concediera el amparo, porque el sistema jurídico mexicano, que es una calca del americano en este sentido, consigna competencias federales y locales, y los delitos del orden común no pueden ser resueltos por un tribunal federal como se hizo. Entonces, esto sí daba pauta cuando menos a tener dudas o preocupaciones respecto de que se pudiera conceder el amparo. Yo no sé si aquí hubo alguna falla de vigilancia por parte de las autoridades de la PGR o simplemente ya lo daban como un asunto que estaba resuelto y no lo persiguieron como debería haberse hecho. De todas maneras, yo creo que la sentencia es difícil definir hasta dónde tenga algún grado de incorrección, porque es muy extendido el expediente y los delitos ciertamente son del orden común, los que se mencionan cuando aquí en la página del Consejo de la Judicatura. Lo que sorprende también, abogado, es que tal vez la PGR se descuidó un tanto del tema, porque cómo pensar que 28 años después un juez iba a decir: ah, claro, pero es que sí se violó el proceso al señor Caro Quintero y debió haber sido tratado en un juzgado
del fuero común y no federal, y entonces hay que liberarlo, ¿no? Como que 28 años después uno esperaría que un caso como este estuviera pues prácticamente saldado. Sí, desde luego lo que ocurre también es que hasta donde tenemos alguna información sobre esta sentencia, en la misma se tuvieron por cumplir las penas de los delitos de índole federal, como son la siembra, cultivo y tráfico de enervantes. No sé cuál habrá sido la pena que se le impuso a ese respecto, pero si ya se terminó con el plazo que se le impuso, que era el delito federal, y lo otro es competencia de las autoridades locales, el tribunal habría tenido razón para conceder el amparo, ¿eh? No estoy diciendo que así sea, pero tampoco puedo decir que estén en un caso de incorrección, porque las premisas con las que contamos conducen a la conclusión a la que llegó el Tribunal Colegiado de Circuito. Bueno, entonces le quiero hacer 2 preguntas finales, abogado, si me permite, agradeciéndole mucho que nos tome la llamada. Caro Quintero sí puede ser extraditado a Estados Unidos, es decir, si Estados Unidos logra configurar un delito distinto a los delitos por los que ya fue juzgado en México, sí pueden detenerlo y llevarlo allá. Desde luego esto es perfectamente viable y nada más requerirían de llevar a cabo los trámites que parece que ya se condujeron en México e incluso lograron una orden de reaprehensión. Si es reaprendido y, digamos, Estados Unidos no logra la configuración de este delito, Caro Quintero tendría que regresar a una prisión mexicana a cumplir su condena de 40 años. En principio, la condena de 40 años ya fue revocada por la sentencia dictada en este expediente 180 de 2011. Si se le reaprende en México, lo que tendría que ocurrir sería que se demostrara la coincidencia de los elementos necesarios en el tipo delictivo de los Estados Unidos y el tipo delictivo en México para que se pudiera extraditar a Caro Quintero. Si estos elementos no concuerdan, él podría promover nuevamente un amparo y lograr su libertad en nueva circunstancia. Es decir, pero él no tendría por qué pisar nuevamente una cárcel mexicana. En principio, si es reaprendido con motivo de esta orden, sí, y se le tendría recluido en tanto se llevan a cabo los trámites necesarios para llevar a cabo la extradición. Esto sí es posible, desde luego. Se cumplen los días fijados para la extradición, digamos que Estados Unidos lo cumple, se lo llevan a Estados Unidos, si no lo cumple, vuelve a salir libre. Así es. Muy bien. Esa sería la conclusión. Y la otra pregunta, abogado, se decía en días pasados, y he tratado ahí de preguntárselos a algunos de sus colegas, que si un preso cualquiera cumple las 2/3 partes de su sentencia, como es el caso de Caro Quintero, cumplió 28 años de 40, podría solicitar su libertad sin necesidad de apelar a ningún otro tipo de procedimiento indebido. ¿Es así? ¿Las 2/3 partes es suficiente para solicitar la salida de una cárcel? Mire, el hecho de que se pueda pedir no quiere decir que se deba conceder. Desde luego que él puede solicitar eso y cualquier otra cosa. Pero los tribunales, en función del tipo de condena y de los delitos que se han cometido, están en perfecta actitud de denegarle semejante condición. Entonces, este concepto es relativo. Sí sucede en cierto tipo de delitos que no son violentos, que no son graves, que no representan una amenaza para la sociedad, que se puede obtener una libertad antes de que se cumpla la condena, y además también esto se vincula con el tema de que se hayan realizado labores dentro de la prisión, porque por cada 2 días de trabajo se puede descontar un día de pena de la sanción. Por eso se habla de las 2/3 partes. Ese es el concepto del que parte esta. Que no es el argumento que se utilizó para liberar a Caro Quintero. No, el argumento es, según lo que señala la página del Consejo de la Judicatura, es una cuestión de competencia, porque se le condenó por un tribunal federal por delitos del orden común y el único competente era un juez del fuero común. Abogado Hugo Alberto Arriaga, muchas gracias como siempre. Gracias a usted. Gracias. El presidente del Instituto Mexicano del Amparo.